Yo siempre le dije a Mariana que uno de sus finales era la muerte si seguía en este mundo. Yo traté siempre de darle un buen ejemplo, por eso nunca entendí su odio tan injustificado hacia mí, nunca lo entendí, nunca entendí que me maldijera, nunca entendí que quisiera matarme, nunca lo entendí, pero nunca me importó tampoco. Era mi hija. Y por eso siempre la quise sacar de este mundo, siempre la quise llevar por el buen camino, Titi, siempre. Siempre, se lo juro, siempre. Lo sé. Todo el mundo me decía que era una criminal y yo sabía que era una criminal, yo sabía. Yo sabía que se había convertido en un monstruo, pero no me importó, nunca me importó. Yo cuando la veía solamente veía a mi hija y solamente la quería salvar, era lo único que quería hacer. Salvarla. Perdón que se lo diga, agente Rubens, pero no entiendo cómo la jefe Catalina podría hacer algo así. Yo hasta metería las manos al fuego por ella. Le pido un favor, Valeria. No la llame más así. Porque Catalina Santana no pertenece más a esta corporación. Agente, discúlpeme, no quiero ser impertinente, pero ¿no le parece que usted tiene una posición muy radical ante ella? Estoy de acuerdo con mi esposo. Siento que una acusación como esta debería llevar a una investigación más profunda. Y la tenemos. Porque tengo una confesión grabada de la agente Catalina Santana. La confesión grabada de la jefe Catalina la hundió. O también pudo haber estado amenazada. Sí, es lo más probable. A ver, un momento. Yo, al igual que ustedes, aprecio mucho a la gente Santana. Pero así como la gente Valeria Montes nos genera tantas sospechas, creo que ustedes deberían de ser un poco más prudentes y objetivas. ¿Perdón? Disculpe, agente Natalia, pero debemos escucharlo. No podemos cegarnos. Yo soy la primera en defender a la jefa Catalina, pero hay que mantener la objetividad. ¿O qué opina, agente Vanessa? Opino que conozco perfectamente a la jefe Catalina. Y sé también que hay algo muy turbio que la debe estar obligando a estar con el Titi en este momento. ¿Yo no les conté a ustedes? Por culpa del Titi es que ella está involucrada en todo esto. ¿Qué pasó? Por su culpa. Por su culpa, mi hija está muerta. Porque usted le abrió las puertas de ese infierno. Porque usted la metió en ese mundo. Porque usted la metió en ese maldito cartel. Por su culpa, mi hija se convirtió en una drogadicta y en una narcotraficante. Por su culpa. Por su maldita culpa, Titi. Por su culpa. Por su culpa. Suélteme. Suélteme por su culpa. Por su culpa. Por su culpa, Titi, por su culpa. Como todo un paraíso me describiste a Colombia, ¿no? Y sí, vamos a quedarnos un ratito por aquí, ¿eh? Vamos a consolidar nuestro cartel. Perfecto. Pero antes hay que aclarar algo. Habla. Necesito tener conmigo a mi hija. Y después las cabezas de Catalina y el Titi. Espero que tú no pienses ningún día así como Marianita. Primero tenemos que armar un cartel. Y después, si nos encontramos al traicionero del Titi y a tu mamá, vemos qué hacemos. ¿A usted ya se le olvidó quién lo dejó tuerto? Matarlos no me va a recuperar el ojo, chulita. Pero a mí sí me va a devolver lo que yo más amo, a mi hija. Antes no pensaba lo mismo. Voy a salir.
que Mariana, su hija, por mi Dios santo, que jamás me meto con ella, la llevó. Escúcheme, la demonia la llevó. Y pasó lo que pasó, que meses después apareció Mariana en mi casa con una niña hermosa, diciendo que era mi hija. Y lo único que tenía más cercano a usted, que tenía su sangre, era esa niña. Y la protegí como cualquier papá. La persona que le abrió las puertas del narcotráfico fue Dayana la Diabla. Yo tengo culpa. ¿Ok? Tengo culpa. Le pido perdón. ¿Ok? Híjole, pues, Camilo, pero ya hay comida y ya hay ropa. Tú, nena. Estoy tratando de dormir a mi niña. Ya. ¿Pues eso? Pues, ¿qué o qué? Pues eso que dijo de la niña. Ah, pues es que es una niña muy linda. ¿No cree usted? Mira eso. Sí, pero me suena que está pensando... ¿Qué estoy pensando? ¿Qué? ¿Que me la voy a quedar? Pues sí. ¿Cierto, mi amor? La cuinita. ¿Cómo la ves? Pues discúlpeme que le diga, patrona, pero no me parece tan buena idea. Porque no tenemos lana ya, no estamos ilíquidas. No sé ni cómo vamos a volver a México. Pues, ¿cómo te parece que yo sí sé? ¿Cómo? Vamos a llamar a Jessica Beltrán, la Diabla. ¿Para dónde va? Ahora más que nunca tengo que tratar de recuperar a la niña. Tengo que encontrar el cuerpo de Mariana. Entonces, Y tengo que destruir a la Diabla. ah, La Diabla. La Diabla, la Diabla. Saber que hace tantos años fuimos tan cercanas. Éramos como hermanas, Titi. Pero una amiga no le hace a la otra lo que la Diabla me hizo a mí. ok. Se puede entender así, pero uno es culpable de sus acciones y de sus actos. Nadie le dice a uno cuál es el camino, uno lo decide. Yo he cometido muchos errores, infinidad. Me ha tocado pagarlos, amor. ¿Sabe que sí? Sí, usted tiene toda la razón, Titi. Nadie obliga a nadie. Pero con Jessica las cosas fueron diferentes. Jessica era mayor que yo y siempre estuvo aquí, al lado mío, aquí en el oído, diciéndome, amiga, hágale. No tiene nada que perder, al contrario, tiene mucho que ganar. Y fue esa proxeneta la que me lo puso a usted en el camino. Mundo contradictorio, ¿no? Esa proxeneta le puso el peor hombre en su camino. Y ahí me puso el amor de mi vida. Me la puso usted.
No, mi amor, no puedes ir detrás de él, no es tu responsabilidad. Claro que es mi Ya lo hablamos. responsabilidad. Si no está la mamá, si no está el papá, ¿de quién es responsabilidad? De mí, que soy la abuela. Vos tenés un negocio que manejar, vos tenés una vida propia. ¿En mi negocio? Sí. No sé cómo se le ocurre siquiera venir a insinuar que yo voy a poner por delante de mi familia un negocio. ¿Qué me está diciendo? No mezcles las cosas, no estoy diciendo que pongas por encima. No, te estoy diciendo que pienses en vos. Por primera vez en tu vida, pensá en vos. ¿Y no será más bien que Sebastián sí tiene razón? ¿Razón? ¿Razón en qué? En que a usted lo único que le interesa es sacar provecho del disque talento que yo tengo. ¿No será eso más bien? Está de más decirle que en lo que pueda ayudar, cuente conmigo. Si le sirve de algo, yo sé que Jessica Beltrán está viva. Yo vi a la mujer cara a cara. Me encantaría mucho saber dónde podría estar esa narcotraficante. Le comuniqué a la agencia todo lo que sabía, dónde estaba ubicada la casa, la dirección, todo. Sí, pero no hay rastros de ella ahí. La casa está abandonada. Sola, abandonada y sin ninguna pista para la DEA. Así la vamos a dejar. Ok. ¿Y después? Y después, usted se devuelve y deja todo como estaba. Y si alguien le pregunta, usted es la nueva dueña. Dueña. No se emocione, Sasha. Los papeles son falsos, pero son lo suficientemente buenos por si alguien los quiere ver. Ruta, usted siempre piensa en todo. Porque hay que pensar en todo. Además, no creo que vaya a tener problema con esos papeles. Los hizo una agencia inmobiliaria muy prestigiosa. ¿Agencia inmobiliaria? Una a la que ya le pagamos mucho por su silencio. Incluso la casa la vendió una realtor de prestigio, así que no hay rastros de que la casa haya sido de Jessica Beltrán. Parece que simplemente la arrendaba. Esa mujer es de no creer, ¿no? Sí. Lo es. Pero bueno, ahora lo importante es saber si hay vínculos, si hay nexos entre Jessica Beltrán, Aurelio Jaramillo, alias el Titi, y Catalina Santana. Entre Catalina y la Diabla no pueden haber alianzas y mucho menos vínculos. ¿Y por qué estás tan segura? Todavía hay noches en que sueño con la Diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.